con muchísimo entusiasmo estamos aquí una vez más en Desde el Corazón de la Educación, sosteniendo conversaciones de valor para nuestra comunidad educativa 512. Ángela Español les habla desde el Instituto 512, que el día de hoy tiene el honor de conversar y presentarles a ustedes a un colega y amigo que compartirá con nosotros toda su experiencia. Se trata de José Espinosa, director y cofundador de Mentu, un laboratorio de innovación que usa la tecnología para mejorar los aprendizajes. Anteriormente, José fue socio de la firma McKinsey en Latinoamérica y en Colombia específicamente, y también trabajó en un proyecto muy interesante de McKinsey con nuestro Ministerio de Educación de la República Dominicana. Muchas gracias, José, por estar aquí. Bienvenido. A ti, Ángela, por la invitación. Muchísimas gracias. El honor es mío. Gracias, José. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es José y por qué está dentro del sector educativo? Pues, Ángela, mira, yo no soy docente, pero soy un gran admirador de los docentes y siento como una responsabilidad y un llamado a ayudar a que el sistema educativo mejore. Y a eso me he dedicado casi que toda mi vida profesional. Primero como investigador de política educativa, trabajé también en el Ministerio de Educación en Colombia. Luego, cuando trabajé en McKinsey, trabajé mucho en educación y lideraba la práctica de educación para América Latina. Y después decidí dar el salto y crear Mentu. Gracias, José, por comentarnos eso, sobre todo porque siendo educadora, estoy muy consciente de que se necesitan todas las áreas para poder fortalecer, mejorar y hacer crecer los sistemas educativos, con lo cual personas como tú, que viniendo de otras áreas profesionales se dedican y se apasionan por la educación, siempre es un gusto para los maestros, para los educadores de carrera, de profesión, pues poder compartir el espacio con otras áreas donde también hay necesidad en el sector educativo y que sabemos que enriquece mucho. Vamos a empezar nuestra conversación, José, específicamente hablando de Mentu, que es el emprendimiento que lideras ahora mismo, y cuéntanos un poquito sobre cuál fue la inspiración que te llevó a fundar Mentu. Evidentemente, escuchándote y sabiendo que vienes de una trayectoria con el sector educativo, pues ¿qué fue ese ingrediente que hizo que te decidieras a dedicarte ya formalmente a un emprendimiento educativo? Bueno, pues Angie, ahí lo que es el resultado también como de muchas cosas. Yo primero había trabajado como investigador en una ONG que se llama De Justicia en Colombia y como parte de mi trabajo, de hecho, publicamos un libro que se llama Separados y Desiguales, que habla sobre cómo el sistema educativo en Colombia, más que cerrar las brechas de desigualdad, de hecho las reproduce. Y de alguna manera ahí me enamoré de ese problema. Después trabajé en el Ministerio de Educación. Era la época del acuerdo de paz con las FARC y estaba esta iniciativa de hacer un plan de educación rural como parte del acuerdo de paz, entonces quise participar ahí. Después trabajé en McKinsey, donde aprendí en un contexto de mucho trabajo con el sector privado, pero también con gobiernos, como desde el mundo digital y desde el sector privado se puede ayudar a la educación. Y por la época de la pandemia, a mediados del 2020 se sumaron muchas cosas y ahí fue donde dije, quiero dedicarme a ese problema original. Afortunadamente, también en su momento también tuve el apoyo de McKinsey. Hicimos una alianza con un colegio, el Colegio Los Nogales en Colombia, y de ahí nació esta idea de incubar lo que es Mentu. Y la filosofía que tiene Mentu detrás es que tiene una misión muy clara, que es contribuir a reducir la pobreza en aprendizajes en América Latina. El problema de eso es que es difícil porque hay un montón de barreras y es difícil especialmente hacerlo a escala, de una manera que sea costo eficiente y de mucho impacto. Y creemos que con la tecnología tal vez se pueda hacer ese cambio a escala.
si se hace bien, con un cierto uso de la tecnología. Entonces nuestra misión de alguna manera es combinar ciencias del aprendizaje, lo que la evidencia dice que ayuda a mejorar el aprendizaje, con un cierto uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje en América Latina. Eso es el norte de nuestra organización, eso es lo que trabajamos y eso es lo que hacemos en los distintos países en los que estamos. Qué interesante, sobre todo el concepto de pobreza de aprendizaje se ha posicionado con mucha más fuerza después de la pandemia, a partir del 2020, diríamos que a partir del 2021 mucho más, cuando empezaron a evidenciarse pues las cosas que se revelaron con más transparencia a partir de la pandemia. Y bueno, es un término que asusta en el sector educativo. ¿Qué significa pobreza de aprendizaje? En muchos contextos se define como la no capacidad de leer y comprender a los niños en edad oportuna, sabiendo que tenemos bastante bien identificado cuáles son esos momentos oportunos de iniciación a la lectura, de comprensión de la lectura y luego de producción a partir de la lectura y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y me imagino que también pues todo el reto de una propuesta como Mentu viene a cómo complementar todo lo que venimos sabiendo antes de la tecnología, todo el humanismo que defiende la educación y comprender profundamente que las propuestas tecnológicas, más allá de alejar la parte humana, puede, al contrario, hacer un servicio mucho más amplio. ¿Cómo ha sido esa experiencia con Mentu, las propuestas donde la han podido probar? Que evidentemente me imagino que tienen un sistema para poder evaluar los resultados. ¿Cómo ha sido en términos de acogida, de aceptación, cuando llegan a los diversos contextos donde se presentan? Y si puedes compartirnos también cómo pueden trabajar con esas posibles resistencias que existen en las escuelas dependiendo del contexto a donde se dirigen. Claro. Nosotros no estamos obsesionados con la tecnología en sí misma y eso es muy importante. La tecnología puede ser muy dañina y hay mucha evidencia de intervenciones con tecnología que generan retrocesos en el sistema educativo. La tecnología solamente es potente, tiene impacto positivo si se combina con lo que ya los educadores y el sistema educativo y los académicos saben que funciona para mejorar aprendizajes y si en efecto es bien recibida por los usuarios finales. Entonces esos son dos ejes de trabajo en los que le dedicamos mucha energía. Una es cómo hacer productos, servicios, intervenciones que en realidad estén basadas en evidencia y segundo, cómo hacer productos, servicios, intervenciones que sean bien acogidas por los usuarios finales. De alguna manera, si logramos lo primero, cosas efectivas que nadie usa, no vamos a tener impacto a escala y hacemos cosas que muchos usan pero que no son efectivas, pues no estamos mejorando los aprendizajes y por el contrario podríamos generar daños. Y en ambos casos hemos encontrado cosas muy interesantes. En lo primero, por ejemplo, hemos hecho alianzas con organizaciones que tienen una gran experiencia en temas, en mucha profundidad en temas, por ejemplo, del aprendizaje de matemáticas, y es con esas organizaciones que tienen mucha experiencia que entrenamos y creamos y desarrollamos nuestros productos. Y en lo segundo, por un lado, hacemos dos cosas. Uno es, tratamos de crear productos que no signifiquen barreras para los usuarios, sino al contrario, que inviten a los usuarios a ser usadas, que resuelvan problemas, que no sean cargas adicionales, sino que quiten cargas. Por ejemplo, a los docentes, que le hagan la vida más fácil, no que le pongan más tareas. Y por el otro lado, creemos que la tecnología no basta. Uno, por ejemplo, para que los docentes usen un producto tecnológico, tiene que acompañarlos. Es un proceso de gestión del cambio y eso implica hablar con ellos, convencerlos, visitarlos, preguntarles cómo están, formarlos. Y eso muchas veces va más allá de un producto digital. Y nosotros, por nuestra filosofía, nos interesa mucho poder hacer eso segundo también. Muy interesante, sobre todo como lo planteas de buscar soluciones. Creo que es un discurso que si lo hacemos real de entrada es muy sólido y es algo que necesitan nuestros docentes, que están ávidos de esa colaboración, sobre todo por ese deseo
de tener éxito, de cumplir, de ver a sus estudiantes aprender, pues definitivamente cualquier herramienta que les sirva para mejorar y para tener buenos resultados debe ser bien acogida. Y qué bueno que mencionas también que estamos claros de que la tecnología no siempre es favorable, pero bien usada puede resultar muy eficiente. Ese es un mensaje muy claro que debe quedar en la comunidad. No toda la tecnología disponible hará mayor eficiencia en el trabajo de la educación, pero eso no significa que debemos subir la barrera, porque hay muchas que sí. Por eso te quiero hacer esta pregunta, y esta es una pregunta difícil, te lo digo como también promotora de proyectos, y uno ama los proyectos como si fueran hijos, y es difícil elegir uno cuando uno tiene más de un hijo, ¿verdad? Pero de los casos de éxito que ha tenido Mentu, de los proyectos que ha implementado, de la interacción con tantos profesores y con escuelas, si tuvieras que elegir uno para contarnos qué es tu favorito, por decirlo de alguna manera, y por qué, cuéntanos cuál sería. Y advertí que era una pregunta difícil. Sí, es una pregunta difícil porque no quiero que los otros proyectos y mis otros profes de los otros proyectos sientan que no los tengo en mente, pero tal vez hablaría de un proyecto del que acabamos de recibir resultados. Y es un proyecto que fue de nuestros primeros proyectos en donde usamos inteligencia artificial para profes. Estamos muy contentos porque los profes justamente nos han dicho que le encuentran mucho valor a lo que hacemos. Estos son profes en el norte de Perú, en una zona, digamos, no necesariamente muy sofisticada, con grandes capacidades tecnológicas o con una gran cultura digital. Son profes a los que les cuesta entrar al correo electrónico. Y esos mismos profes, pues por un lado nos han dado una retroalimentación maravillosa después de estar utilizando nuestro programa Shaya, que es un asistente personal para docentes. Ellos mismos diciendo que usan Shaya al menos una vez a la semana y que les ahorramos alrededor de unas 10 horas a la semana de trabajo. Y ahorita Perú tiene vacaciones en noviembre, en enero y febrero, y una tercera parte de los docentes con los que estábamos trabajando estuvieron usando Shaya en vacaciones. Muy buen eso es dato, un gran indicador. Increíble. Y ellos no hemos mostrado todavía esos resultados, pero son súper interesantes. Entonces tenemos como una gran adopción. Y además de la mano de con quienes estamos trabajando ese proyecto, ellos han tenido muy buenos resultados también en mejoras de habilidades lectoras. Y no necesariamente gracias a lo que nosotros hacemos, ellos también estaban haciendo un montón de otras cosas, pero pues nos emociona mucho hacer parte de un proyecto que está logrando mejorar las competencias lectoras de los estudiantes en nivel primario, en donde la tecnología está funcionando y los docentes la están usando. Entonces estamos muy contentos con eso, porque ese es el tipo de poblaciones justamente con la que nos soñamos trabajar. Excelente, me encanta escuchar esto de los resultados, de que los profesores usen Shaya en vacaciones, sobre todo el dato de la cantidad de horas que se ahorran de trabajo de planificación, porque no necesariamente significa que esas 10 horas la tomaron para descansar, pero sí la pudieron reorientar para otras cosas que son muy vitales en la profesión docente, que puede ser otro tipo de trabajo directo con los estudiantes en el aula, o hasta la propia gestión del profesor, tiempo para su propio aprendizaje, su lectura, su reflexión, su descanso. Entonces es una muy buena noticia. Creo que tienes razón de elegir este ejemplo, seguramente los demás también son muy buenos ejemplos, pero es un ejemplo que a nuestra comunidad educativa pues le queda con claridad de poder abrirse a la oportunidad y a la posibilidad de probar esas nuevas propuestas que facilitan su trabajo, que lo hacen mejor, pero luego también les regalan un poco más de tiempo para su propia calidad de vida, para el aprendizaje continuo, para poder seleccionar muy bien, con mucha precaución, en qué utilizar su tiempo. Felicidades, porque es muy buena noticia el nivel de éxito que han podido ver a esta etapa en este proyecto, en una comunidad como Perú, que sabemos que tiene importantes retos, y bueno, venir con una solución para los profesores además me parece un gran aporte. Y
Justamente moviéndonos hacia el momento que estamos, el ejemplo que colocas sobre Perú, viendo el momento en que estamos el día de hoy en Latinoamérica, en tu caso con asiento en Colombia, en nuestro caso aquí hablando desde República Dominicana, pero siendo tan parecidos, hermanos, países amigos que nos damos la mano en las dificultades y en las oportunidades de mejora, lo cual para mí siempre ha sido la más grande oportunidad que tiene un país del marco de Latinoamérica. Nos parecemos mucho, con lo cual tenemos problemas muy similares, con lo cual no estamos solos para las soluciones que buscamos. Y esta es una ruta interesante, sobre todo la tecnología abre el hecho de no tener fronteras que nos separen, porque a través de las propuestas tecnológicas todos podemos estar en un espacio común, aunque cada quien esté en su país. ¿Cómo tú, José, con la trayectoria que tienes, que vienes de otra área del saber, del derecho, y con toda esa experiencia en McKinsey y ahora apasionado a través de Mentu con los temas educativos, cómo visualizas la educación del futuro? Imagínate en los próximos 10 años, ¿cómo ves esa educación en comparación a lo que tenemos hoy y qué rol juega la tecnología en esa educación del futuro? Bueno, Angie, yo creo que para bien o para mal, el cambio tecnológico que estamos viviendo en estos años, principalmente por la inteligencia artificial, va a ser dramático. Y yo creo que esto tiene implicaciones tanto para el qué como para el cómo en el sistema educativo. Entonces, la primera implicación es qué enseñar. Y esa implicación es porque yo tengo 2 hijos. Tengo a Pedro Pablo de 2 años y medio y a Alicia de 6 meses. Yo no sé cuál va a ser el mundo laboral en 2040. Probablemente va a ser un mundo en el que si Pedro Pablo no es capaz de hacer las cosas mejor que la inteligencia artificial, no va a tener trabajo. O sea, entonces él se tiene que preparar para un mundo y tiene que desarrollar unas habilidades en las que él sea mejor que la inteligencia artificial. Entonces la pregunta para el sistema educativo es, ¿estamos formando a las personas para ese 2040? Tengo la preocupación de que no. Y sobre todo tengamos en cuenta que esta inteligencia artificial que estamos viviendo ahora es la peor inteligencia artificial que vamos a estar usando. Entonces la inteligencia artificial de 2040 va a ser muy potente. Estamos preparándonos para ese momento como sistema. Entonces es el qué. Y el cómo, la verdad es que nos toca hacer dentro del sistema educativo tradicionalmente lo que hemos usado para desarrollar habilidades es muchas veces pensar en que le pedimos a un estudiante, por ejemplo, que haga un resumen de un texto o que haga un ensayo para evaluar su comprensión lectora. Es decir, usamos un proceso como hacer un ensayo para evaluar un resultado que es la comprensión. El problema es que con la inteligencia artificial el proceso no lo podemos saltar. Y entonces nos toca pensar es cómo usar la inteligencia artificial, no como un reto que tengo yo que anticipar en el salón de clases, sino como una herramienta a mi favor. Entonces ahí creo que eso va a implicar un cambio grande para el sistema educativo. Ya los docentes lo están sintiendo. Cada vez que yo hablo con docentes dicen, pero es que no quiero que se copien, es que ya ahora les hace la tarea, pero es que cómo... Y pues hay que aprender a vivir en un mundo en el que hay inteligencia artificial y eso lo tengo que integrar en el sistema educativo. Gracias, José. Me parece muy interesante lo que comentas. Creo que un muy buen punto de partida también para la reflexión de nuestras docentes, de nuestros docentes. Es en el mundo en el que estamos. No hay ningún minuto para darle espalda y, como dices, estamos viviendo los principios de lo que viene, que va a ser mucho más potente, mucho más fuerte, va a tener una inserción mucho más clara y mucho más agresiva, podríamos decir, en todos los segmentos de la sociedad. Y nuestros estudiantes son parte de la sociedad. No los tenemos excluidos del mundo. Sí creemos en un maestro, en una maestra que sea capaz de convivir, de coexistir con las propuestas que vengan. El día de hoy la inteligencia artificial, en el futuro no sabemos, pero sí estar abiertos al buen uso,
al uso, no a esperar que sea tarde cuando entremos a lo que es esa interacción con las novedades que trae, que creo que es una de las situaciones más importantes a resolver en el sector educativo. Sabemos que hay algo nuevo, escuchamos a los estudiantes que se lo saben mucho antes, incluso que los maestros, que los directores, que los coordinadores, y esperamos que sea inevitable asumirlo para entonces insertarlo. Me parece que esa ruta es una ruta que podemos mejorar mucho desde el sector educativo. Tan pronto vaya una novedad, conocerla, darle la oportunidad y seguir siendo el profesional de la educación que sabe gestionar la innovación, las nuevas propuestas y lo usa para ponerlo al servicio del bien mayor, que es los aprendizajes de calidad de nuestros niños y de nuestras niñas. Incluso el empezar a pensar diferente nos hace unos mejores usuarios de la tecnología, de la inteligencia artificial, y ese componente humano, ético y reflexivo todavía no tenemos competencia los profesores y los seres humanos con eso. Por eso tal vez la palabra coexistir, convivir, coparticipar, son términos que los docentes debemos empezar a acoger con mucha seriedad y con mucho protagonismo en nuestro día a día. Esta es una conversación maravillosa que podría no terminar. Estamos llegando casi al final de nuestro espacio desde el corazón de la educación, donde, como dije antes, lo que queremos es compartir conversaciones de valor con nuestra comunidad educativa de más de 50,000 maestros de República Dominicana, con un porcentaje un poco más pequeño de Latinoamérica, que va creciendo afortunadamente. Y queremos, José, para cerrar, que le dejes un mensaje muy directo y muy especial a nuestros docentes, que son héroes y heroínas que están día a día en las aulas de nuestro país y de Latinoamérica, dando la cara, diciendo presente y aprendiendo todos los días todo lo necesario para que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan con calidad. Déjale tu mensaje, por favor. Bueno, yo le diría a los y las docentes de América Latina y en particular de República Dominicana que no he sido docente, pero los admiro profundamente. Conozco los dolores y los retos que se enfrentan, falta de tiempo, un montón de responsabilidades que el sistema educativo les pone, de cuidado, de crianza, de educación, de gestión de conflictos, que se me hace hasta injusto, pero les toca, sin a veces el apoyo necesario y los recursos necesarios. Entonces entiendo, digamos, esas dificultades y esos desafíos. Les invitaría es que para pensar en esos desafíos piensen en una aproximación a la tecnología que esté en un punto medio, que reconozca los retos y los peligros que hay y todas las cargas que eso implica, pero al mismo tiempo en las oportunidades que la tecnología abre, si se hace bien. Yo trabajo todos los días con el equipo de Mentu para poder ayudarles a ustedes justamente a que esto sea una realidad, y les invitaría a que se abran a usar la tecnología de una forma creativa, responsable, pero creativa y de mucho impacto para ustedes y para sus estudiantes. Muchísimas gracias, José. Nuestra comunidad te agradece ese mensaje tan importante y de tanto valor. Con esto concluimos esta conversación, que ojalá sea la primera de muchas, porque ahora es que este tema empieza. Y estas conversaciones que salen del corazón, pues se multiplican en los corazones de cada maestra que va directamente al aula a un poquito de lo que escuchó en nuestra conversación, llevarlo a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Con esto nos despedimos por esta ocasión de esta entrega con muchísimo orgullo, felices. Yo he aprendido muchísimo en esta conversación y de hecho me quedo con algunas tareas para siempre estar abierta, innovando y poner todo lo que aprendemos al servicio de nuestros niños y nuestras niñas. Esto ha sido una vez más desde el corazón de la educación y ojalá que sirva de muchísimo valor para su práctica educativa. Muchísimas gracias.